Hay vidas que parecen no pertenecer a este mundo. Almas demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado frágiles para el ruido cotidiano de la existencia. Hay quienes nacen con una herida abierta que nunca cierra, y sin embargo, desde esa herida sangran belleza, y a veces una belleza insoportable. Vincent Van Gogh fue una de esas criaturas. Vivió apenas 37 años, y de ellos, solo los últimos días los dedicó a pintar. Pero durante ese tiempo produjo más de 900 cuadros y más de 1000 dibujos. Pero vendió uno solo. Nadie quería sus cielos en llamas, sus campos en delirio, sus retratos que parecían mirar hacia adentro. Nadie quería mirar el mundo como él lo veía, con los ojos encendidos y el alma a punto de estallar. Porque mirar como Van Gogh era peligroso. Era mirar lo invisible, el dolor oculto bajo la costra de lo cotidiano. Era ver que el trigo no es amarillo sino fuego, que una noche no es tranquila, sino que gira, se agita y baila desesperada en el cielo. Van Gogh no pintaba lo que estaba frente a él, pintaba lo que lo atravesaba. Y quizás por eso no encajó en ninguna parte, ni como predicador, ni como hermano, ni como amigo, ni como amante. Él lo intentó todo y lo perdió todo. Solamente el arte le devolvió una forma de existir. Pintar era su forma de respirar, de no hundirse del todo, aunque a veces, muchas veces, ni siquiera eso alcanzaba. Pero hoy, más de un siglo después, sus cuadros se venden por cientos de millones. Se reproducen en tazas, calendarios, tote bags, celulares. Su rostro barbudo, sus ojos tristes, su oreja mutilada son ícono, son leyenda. Y sin embargo, ¿quién fue realmente Vincent Van Gogh? ¿Qué le dolía? ¿Qué quería decir con cada brochazo violento, con cada trazo que parecía una súplica? Hoy vamos a caminar junto a él, no como críticos, no como expertos. Vamos a caminar como humanos. A mirar por un momento el mundo con sus ojos, con esos ojos que ardían, que lloraban, que amaban más de lo que podían soportar. Y al final, quizás descubramos que Van Gogh no fue ni un loco, ni un mártir, ni un genio incomprendido, sino algo mucho más difícil de sostener. Fue un hombre que sintió demasiado. Vincent Willem van Gogh nació un 30 de marzo de 1853 en un pequeño pueblo de los Países Bajos llamado Zundert. Pero esa frase, nació en 1853, tiene un eco un poco más oscuro de lo que parece. Un año antes, exactamente el mismo día, había nacido otro Vincent van Gogh, su hermano mayor, un niño muerto al nacer, enterrado, nombrado y dejado atrás. O no del todo, porque cuando Vincent llegó al mundo lo hizo como un reemplazo, con el mismo nombre, la misma fecha y una lápida en el cementerio con el mismo nombre apenas a unos pasos de su casa. Durante toda su infancia, Vincent caminó junto a su tumba, con su nombre tallado en piedra fría, como un espejo roto que le recordaba que él no era el original, que él era el segundo intento, el hijo fantasma. ¿Quién carajo sobrevivió a esa carga sin quebrarse un poco? Su padre era un pastor protestante, su madre una mujer severa, rígida y con el corazón lleno de luto. En ese hogar protestante las emociones se reprimían y el deber pesaba más que la alegría. No fue una infancia feliz, fue silenciosa, fue rígida y fue profundamente solitaria. Desde chico, Vincent fue distinto. Hablaba poco, caminaba solo, miraba hacia el cielo para buscar respuestas. No era el niño que uno quisiera tener en casa. No obedecía bien, no sonreía fácil. Era inquieto, era febril, era introspectivo. Un pequeño extraño. Pero ya entonces mostraba señales de lo que sería después. Una sensibilidad casi insoportable. Un deseo ardiente de encontrar algo que valiera la pena. Y sin embargo, no encontró nada. Al menos no al principio. Ni en la escuela, ni en los oficios que le impusieron, ni en el amor de sus padres. Era como si desde el primer día Vincent estuviera buscando algo que ya había perdido. Como si hubiera nacido literalmente en lugar de otro, como si llevara una vida prestada. Antes de convertirse en pintor, Van Gogh fue un montón de cosas, demasiadas en realidad. Fue aprendiz de vendedor de arte en La Haya, empleado en Londres, maestro en una escuela de internado, ayudante de librería en Dordrecht, estudiante de teología por poco tiempo y finalmente predicador en una región minera de Bélgica. Y todos esos oficios tenían algo en común. Ninguno le duró, porque nada alcanzaba para contenerlo. En su época como vendedor en Goupil en sí, una galería de arte de renombre, parecía haber encontrado una vía.
Pero incluso entonces Vincent no encajaba. Discutía con los clientes, se negaba a vender obras que no le parecían dignas y cuestionaba el sentido mismo del comercio del arte. Su hermano Theo, por cierto, también trabajaba en Goupil y con los años se convertiría en su más grande sostén. Pero por ese entonces, Vincent ya daba señales de que su brújula apuntaba hacia un norte que nadie más entendía. Después vino el intento místico. Quiso seguir los pasos de su padre y convertirse en predicador. Estudió, viajó y terminó en el Borinage, una de las regiones más pobres y abandonadas de Bélgica. Allí vivió entre los mineros, durmiendo en el suelo, repartiendo su ropa y su comida. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque realmente creía que el dolor de los otros era también el suyo. Pero incluso allí también lo rechazaron. La iglesia lo consideró demasiado radical, demasiado emocional, demasiado Vincent, y lo expulsaron, otra puerta cerrada. Y así siguió, errando de ciudad en ciudad, de oficio en oficio, con el alma llena de ganas, pero sin un destino claro. Era como un animal herido que se niega a rendirse, que sigue buscando como sea. No era perezoso, no era débil, todo lo contrario. Era voluntarioso, era tenaz, era trabajador, simplemente no sabía dónde ir. Y el mundo, sinceramente, tampoco sabía qué hacer con él. En el medio de todo eso, él comenzó a dibujar. Primero tímidamente, como si fuera un consuelo, como si el lápiz pudiera decir lo que él no podía. Después, con urgencia. Y con el tiempo, con fuego. Porque algo cambió en ese periodo de sombras. Él descubrió que el arte podía ser una forma de fe. No una que se predica desde el púlpito, sino una que se expresa desde la piel. Una que se grita en colores. En febrero de 1888, Vincent Van Gogh llega a Arles, al sur de Francia. Venía huyendo del invierno parisino, del ruido, de su propio desencanto. Estaba buscando la luz, pero no cualquier luz. Una luz que le quemara los ojos, una que le hiciera sentir que todavía estaba vivo. Y justo ahí la encontró. Arles no fue solo un lugar, fue una explosión. Y allí, por primera vez, Van Gogh abandonó esos tonos oscuros, terrosos, tristes que había traído los Países Bajos. Allá descubrió el amarillo, el sol, el fuego, y de repente el mundo dejó de ser una imagen opaca, se volvió una llama. Empezó a pintar con violencia, con hambre, paisajes, girasoles, campos de trigo, sillas vacías, retratos de campesinos, árboles que parecían estar vivos. Cada cuadro era una urgencia, una fiebre. Y fue en Arles donde pinta su famosa serie de girasoles, no como flores decorativas, sino como símbolos vitales. Girasoles que se marchitan, que se retuercen, que se abrazan entre sí como si temieran caer. Vincent decía que el amarillo era el color de la vida, pero también quizás el de la locura. Porque esa época también fue el principio del fin. La intensidad con la que vivía empezó a grietarlo por dentro. Dormía poco, comía menos, trabajaba sin parar y su mente, siempre frágil, empezó a romperse. Y entonces llegó Paul Gauguin. Van Gogh había soñado con crear una casa amarilla, un refugio para artistas, un lugar donde el arte fuera comunión y no competencia. Gauguin, más arrogante y más cerebral, aceptó la invitación con reservas, y desde el principio la convivencia fue un desastre anunciado. Discutían, chocaban, se amaban y se odiaban. Gauguin era un fuego controlado, pero Van Gogh era un incendio. Y un día, nadie sabe exactamente por qué, todo se desbordó. Vincent sufrió un brote. Se dice que persiguió a Gauguin con una navaja, que luego, en un acto desesperado, se cortó parte de su oreja y la entregó envuelta en un papel a una prostituta. Como si dijera, toma, esto es lo que soy, un pedazo que sangra. Fue internado, lo diagnosticaron con psicosis, epilepsia, trastorno bipolar, esquizofrenia, sífilis. La verdad es que nadie lo supo con certeza. Lo único claro era que su mente, como sus cuadros, se estaban volviendo incontrolables. Y sin embargo, aún así, o tal vez por eso mismo, pintaba. Pintaba como si cada cuadro fuera el último, como si el mundo fuera a apagarse en cualquier momento. Y quería dejar constancia de que una vez, aunque fuera por un instante, alguien lo había visto arder. Después del episodio de la oreja, Van Gogh fue internado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Lo pidió él mismo. Sabía que algo no estaba bien, que su mente era un caballo desbocado, que él necesitaba de algún modo protegerse de sí mismo. Saint-Rémy no fue un infierno, pero tampoco un refugio. Vincent alternaba días de lucidez con semanas de oscuridad total. Ataques, alucinaciones, gritos, noches interminables sin dormir. En uno de sus peores brotes intentó tragarse su propia pintura.
Y sin embargo, incluso allí, no dejó de pintar. De hecho, allí nació una de sus obras más famosas, La Noche Estrellada. Los médicos le permitieron montar un pequeño estudio en el hospital. Desde la ventana de su habitación veía los cipreses, el viento, el cielo nocturno y lo transformaba todo en vértigo. Pero quizás su verdadera obra maestra, la más conmovedora, no esté en un lienzo sino en papel. Las cartas que le escribió a su hermano Theo. Más de 600. En ellas Vincent se muestra entero, sin máscaras. Escribe sobre pintura, claro, sobre técnica, sobre composición, sobre los colores que lo obsesionan. Pero también escribe sobre la tristeza, sobre el miedo, sobre el hambre, la angustia, la soledad, la fe, la desesperanza, el deseo de ser querido, la imposibilidad de ser amado. Theo fue más que un hermano. Fue su sostén, fue su familia, fue su mecenas, fue su cómplice. Le mandaba dinero, le mandaba materiales, le mandaba palabras de aliento. Theo creyó en él cuando nadie más lo hizo. Sin Theo no hay Vincent. Y sin Vincent, Theo quizás no habría vivido tanto como lo hizo. La relación entre ellos dos fue probablemente el único vínculo profundo y duradero que Vincent tuvo en su vida. Pero no era un vínculo fácil. Theo también sufría, se preocupaba, se endeudaba, pero no se alejaba. Jamás se alejó. Mientras tanto, allá afuera el mundo seguía ignorando a Vincent. Las galerías lo rechazaban, la crítica lo despreciaba, algunos colegas lo consideraban un caso clínico más que un artista. Y él, encerrado, escribía cosas como esta. A veces me siento tan miserable como si estuviera en una cárcel sin esperanza. Y sin embargo, sé que hay colores que aún no he pintado. Así era su mente. Una habitación con grietas, por donde se colaban tormentas, pero también rayos de sol. El arte era su forma de ordenar el caos, de traducir el ruido interno en belleza externa. Una forma de no rendirse, de existir, aunque fuera en pedazos. Vamos a hablar ahora de La Noche Estrellada, y esta Noche Estrellada no es solo un cuadro, es un espejo del alma de Van Gogh, una radiografía del vértigo interior de un hombre al borde del abismo. Fue pintada en junio de 1889, desde la ventana del Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy, en uno de esos breves periodos de lucidez entre ataques. Lo interesante de este cuadro es que no era lo que Van Gogh veía, era lo que sentía. El cielo no es un cielo, es un torbellino, es una danza de espirales que parecen tragarse las estrellas. La luna es inmensa, es ominosa, está demasiado cerca. Y las estrellas, esas estrellas no brillan. Estallan, cada una parece a punto de explotar. Bajo ese cielo imposible, un pueblo duerme, quieto, callado, indiferente. No hay luces en las ventanas, no hay personas, solo casas como sombras. Y al fondo hay una iglesia protestante. Quizás un guiño a su infancia, al Dios que nunca lo salvó. Pero el verdadero protagonista del cuadro es el ciprés, esa figura oscura, alargada, que se alza como una llama negra hacia el cielo. Los cipreses, en la tradición europea, son símbolo de la muerte. Y sin embargo, aquí, en esta obra, este ciprés parece conectar la tierra con el cielo. Como si era así, estoy aquí, en la oscuridad. Pero aún así, apunto hacia la luz. Van Gogh escribió en una carta. ¿Por qué, me preguntas, las noches son las más vivas que los días? Porque la noche tiene más colores. Porque la noche también arde. Y eso es La Noche Estrellada, una noche que arde. Muchos han leído este cuadro como el testamento espiritual de Vincent. Un paisaje mental, un mapa del alma en crisis, un último intento de domar lo incontrolable con el único lenguaje que le quedaba, la pintura. Pero también es un grito, un acto de fe. Porque a pesar del caos, de los espirales, de la muerte que se cuela desde abajo, hay algo que permanece encendido. Las estrellas. Ahí están, no como faroles, no como guía, sino como testigos. Testigos de alguien que incluso en su hora más oscura, eligió seguir mirando hacia arriba. Y quizás por eso este cuadro nos sigue hablando. Porque todos en algún momento sentimos que el mundo gira demasiado rápido, que el cielo se va a caer, que algo dentro de nosotros se rompe y no hay palabras para explicarlo. Y entonces miramos la noche estrellada y comprendemos. No estamos solos. Alguien ya pasó por aquí y dejó una señal. En mayo de 1890, después de casi un año en el hospital de Saint-Rémy, Van Gogh fue dado de alta. No porque estuviera curado, jamás lo iba a estar.
sino porque él mismo insistió en dejar atrás los muros blancos y los gritos entre pasillos. Se instaló en Auvers-sur-Oise, un pequeño pueblo al norte de París, bajo el cuidado del doctor Paul Gaucher, un médico aficionado al arte, excéntrico y posiblemente tan inestable como el propio Vincent. Fue un periodo breve, fueron apenas 70 días. Pero en esos 70 días pintó más de 70 cuadros, más de uno por día. Como si quisiera exprimir lo poquito que le quedaba. Como si estuviera intentando decirlo todo antes de apagarse. Los campos de trigo fueron sus grandes protagonistas. Pintó trigales bajo cielos tormentosos, caminos que se bifurcan, cuervos que sobrevuelan como presagios. También pintó al propio Gachet, en una de las obras más tristes de toda la historia del retrato. El médico posa con la cabeza apoyada en la mano, como si llevara en la cara el cansancio del mundo. Van Gogh escribió, tiene la expresión de nuestra época. En sus cartas seguía escribiendo a Theo, pero algo había cambiado. Ya no había esperanza, solo cansancio. Un cansancio absoluto, del cuerpo, del alma, del mundo. El 27 de julio de 1890, Vincent salió a pintar con su caballete como cada día, pero esta vez llevaba un revólver. En algún momento del día, y no se sabe exactamente cuándo ni dónde, se disparó en el pecho. No murió en el acto. Caminó de vuelta a la posada herido, tambaleante, con el arma todavía en la mano. Murió 2 días después, en su cama, con Theo a su lado. Sus últimas palabras fueron: la tristeza durará para siempre. ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente? Algunos creen que pudo haber sido herido por adolescentes del pueblo jugando con armas. Otros sostienen que fue un acto consciente, una rendición final. No lo sabemos. Y quizás no importe. Lo que sí sabemos es que en ese campo de trigo, entre el viento, los cuervos y el silencio, terminó la vida de un hombre que nunca pidió fama, ni gloria, ni comprensión. Solo quería pintar. Y que alguien algún día viera lo que él veía. Cuando Van Gogh murió, el mundo apenas se dio cuenta. Su funeral fue modesto. El ataúd estaba cubierto de sus propios cuadros y algunos girasoles colocados por quienes lo conocían. Estaba Theo, su inseparable hermano. Estaban algunos vecinos de Auvers y pocos más. Vincent fue enterrado sin fanfarrias, sin prensa, sin historia. Era solo un hombre pobre, excéntrico, solitario, que pintaba demasiado rápido y hablaba demasiado poco. Nadie imaginaba que ese ataúd llevaba adentro a uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Pero la tragedia no terminó allí. Theo, que había sostenido la vida de Vincent con sus cartas, sus cuidados, su dinero y su fe, no sobrevivió al vacío que le dejó su muerte. Se derrumbó. Meses después, Theo también enferma gravemente. Su cuerpo no pudo más. Su mente tampoco, y murió apenas 6 meses después de su hermano, internado en una clínica de salud mental a los 33 años. Durante décadas los hermanos descansaron en tumbas separadas, hasta que gracias a Johanna Van Gogh Bunger, la esposa de Theo, se logró reunirlos. Hoy yacen juntos, uno al lado del otro, en Auvers-sur-Oise. Sus lápidas son sencillas, verde musgo. Una dice Vincent Van Gogh, la otra Theo Van Gogh. Y nada más, como si al fin el silencio los envolviera a ambos. Fue Johanna quien conservó las cartas, quien organizó sus escritos, quien rescató los cuadros del olvido y empezó a moverlos en galerías, a hablar de ellos, a tejer la leyenda. Fue ella quien comprendió que la historia de Vincent no podía entenderse sin Theo, ni el arte sin la fragilidad que lo hizo posible. Con los años Van Gogh se convirtió en ícono, en símbolo del artista maldito. Sus cuadros, que no valían nada en vida, empezaron a romper récords. Su oreja cortada se volvió meme, su barba roja una estampilla, sus ojos tristes decoración de dormitorio adolescente. Y con cada reproducción, el mito crecía. Pero entre el mito y el hombre hay una distancia inmensa, y esa distancia está hecha de cartas, de noches sin dormir, de pinceladas que eran gritos. Van Gogh no inventó el color, pero lo liberó, lo sacó de la obediencia a la realidad, del mandato de la representación exacta, de la fidelidad fotográfica. Por ejemplo, el cielo no tenía por qué ser azul, el campo no tenía por qué ser verde, las paredes no debían ser planas, ni los rostros simétricos. El color podía ser emoción, rabia, dolor, alegría, delirio y a veces esperanza.
Esa revolución no se sintió de inmediato, pero fue profunda. Sin Van Gogh no habría expresionismo, no habría Munch gritando en un puente, no habría Egon Schiele, ni los colores violentos de los fauvistas, ni el gesto rabioso de los pintores alemanes del siglo XX. Van Gogh abrió la puerta al alma, y no solo en la pintura. En la música, en el cine, en la literatura, su figura sigue apareciendo como símbolo del artista que no se rinde, aunque nadie lo escuche. Don McLean escribió Vincent, esa canción que muchos conocen por su primer verso. Starry, Starry Night. Una elegía dulce y rota. Una disculpa que llega 100 años tarde. En el cine hay versiones para todos los gustos, desde el Van Gogh de Kirk Douglas en Lost for Life hasta la maravilla visual de Loving Vincent, pintada a mano, cuadro por cuadro. Y en cada intento por retratarlo, el mismo dilema. ¿Cómo se cuenta la vida de alguien que sentía más de lo que el lenguaje permite? Más allá de lo visual, Van Gogh dejó algo más difícil de nombrar. Dejó una forma de sentir. Una sensibilidad feroz, brutal, sin filtros. Él nos enseñó que el dolor también tiene belleza, que la tristeza se puede pintar, que no hay locura que no merezca compasión y que un alma rota aún puede dejar algo luminoso atrás. Hoy sus cuadros cuelgan en museos como el MoMA, el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el Museo d'Orsay. Se venden por cifras obscenas, se blindan detrás de vitrinas, se iluminan con curadurías impecables. Y sin embargo, cuando uno los ve así de cerca, muy de cerca, el trazo todavía late, el dolor todavía arde. Y ese hombre aún está allí, mirándonos desde el otro lado del lienzo, como diciendo, ¿lo ves ahora? ¿Lo sientes? Hay algo en los cuadros de Van Gogh que no se puede explicar del todo. Un temblor, una verdad que no necesita palabras, un silencio que grita. Cuando uno se para frente a uno de sus campos de trigo, uno no solo ve espigas, ve movimiento, ve vértigo, ve el viento pasando como una mano invisible. Y más allá, cuervos. No como amenaza, sino como presagio. Porque Van Gogh sabía que todo lo que nace se quiebra, y aún así lo pintaba. Su vida fue breve, fue trágica, fue intensa, pero dejó atrás algo inusualmente poderoso. Una forma de mirar al mundo con las emociones a flor de piel, sin ironía, sin cinismo, con la belleza desnuda incluso cuando dolía. Y eso en un siglo que celebra la imagen pero teme la emoción, lo vuelve necesario. Vincent Van Gogh no solamente fue un artista incomprendido, fue un espejo para todos los que sienten demasiado, para los que aman con torpeza, lloran sin explicación, sueñan en exceso y no encuentran lugar. Y tal vez por eso nos sigue conmoviendo, porque en un mundo que anestesia, él eligió arder. Al final, sus cuadros no nos ofrecen respuestas, solo compañía. Como si nos dijeran desde la tela, no estás solo, yo también lo sentí. Y eso a veces basta. Gracias.